Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. A veces recibo mensajes de suscriptores que me cuentan experiencias que les han marcado la vida, cosas que no se atreven a contar a nadie más por miedo a que no les crean. Esta historia llegó a mi correo hace unos días, y después de leerla varias veces, decidí que tenía que compartirla con ustedes. Es el relato de un hombre que prefiere mantener su nombre en el anónimo. Un camionero que vivió algo que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este mundo. Les advierto que lo que van a escuchar no es para los débiles de corazón. Así que si están solos en casa, tal vez quieran encender todas las luces. Sin más preámbulos, aquí les va su historia, tal como me la contó. Llevo más de 15 años trabajando como camionero, recorriendo las carreteras de este país de norte a sur. He visto de todo en estos caminos solitarios, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella madrugada. Mi nombre no importa. Lo que importa es que lo que voy a contarles es tan real como el aire que respiran. Y si no me creen, solo les pido que terminen de escuchar antes de juzgar. Todo comenzó un viernes por la tarde. Tenía que hacer una entrega que no era tan complicada, apenas unas 4 horas de camino hacia el norte. Normalmente viajo solo, pero ese día decidí llevar a mi compañero más fiel, mi perro Jack. Es un pastor alemán hermoso que tengo desde que era un cachorro de apenas 2 meses. Han pasado ya 6 años desde entonces, y ese animal se convirtió en más que una mascota. Es mi familia. Jack siempre se quedaba en casa con mi señora cuando yo salía a trabajar. Pero como el viaje era corto, y ella tenía que visitar a su madre ese fin de semana, pensé que sería buena idea llevarlo conmigo. Además, el pobre se ponía muy triste cuando me iba por varios días. Salimos cerca de las 11 de la noche. El tráfico estaba tranquilo y Jack iba feliz en el asiento del copiloto, asomando la cabeza por la ventana de vez en cuando, con esa lengua colgando y esa cara de felicidad que solo los perros saben poner. Yo le acariciaba la cabeza mientras manejaba, y él me veía con esos ojos llenos de lealtad. Les juro que en ese momento pensé que había tomado la mejor decisión al traerlo. Las primeras horas pasaron sin ningún problema. La carretera estaba casi vacía. Solo se veían uno que otro vehículo de vez en cuando. Jack se había acomodado y estaba dormido, roncando suavemente como siempre hacía. Yo llevaba la música baja para no despertarlo y me concentraba en la carretera. Todo estaba en calma, en paz. Pero esa paz no iba a durar mucho. Serían como las 4 de la madrugada cuando empecé a sentir que necesitaba orinar con urgencia. Ya saben cómo es eso, cuando uno lleva horas manejando y tomando café para mantenerse despierto. Busqué con la mirada algún lugar adecuado para orilla el camión. La carretera en ese tramo estaba rodeada de vegetación muy espesa, árboles altos que formaban como una pared verde a ambos lados. No había casas cerca, ni gasolineras, ni nada. Solo la oscuridad y ese bosque denso que parecía tragarse la luz de mis faros. Finalmente encontré un pequeño espacio donde pude orillar el camión sin peligro. Apagué el motor pero dejé las luces encendidas. Jack se despertó con el movimiento y me vio con esa cara de curiosidad. Le di una palmadita en la cabeza y le dije que esperara, que ya regresaba. Bajé del camión y el aire frío de la madrugada me golpeó en la cara. Hacía un silencio extraño, de esos silencios que se sienten pesados, como si algo estuviera observando. Pero yo no le di importancia. Pensé que era solo mi imaginación por el cansancio. Caminé unos metros hacia un lado, alejándome un poco del camión hacia donde estaban los árboles. La oscuridad era casi total, solo la luz de mis faros iluminaba parte del camino. Saqué mi teléfono y prendí la linterna para ver mejor dónde pisaba.
El suelo estaba lleno de ramas secas y hojas. Mientras hacía mis necesidades, escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, un susurro constante que me ponía los pelos de punta sin saber por qué. Fue entonces cuando escuché a Jack. Primero fue un ladrido suave como de advertencia, luego otro más fuerte. Terminé rápido y me volteé hacia el camión. Podía ver la silueta de Jack en el asiento. Estaba de pie, con las orejas paradas y ladrando sin parar hacia el bosque. Sus ladridos sonaban diferentes. No era el ladrido juguetón que hacía cuando quería que le lanzara una pelota, ni el ladrido de alerta cuando llegaba alguien desconocido a la casa. Era un ladrido de miedo, de terror puro. Corrí hacia el camión, guardando mi teléfono en el bolsillo. El corazón me empezó a latir más rápido. Jack seguía ladrando como loco, dirigiendo toda su atención hacia la oscuridad del bosque. Subí al camión y cerré la puerta de un golpe. Lo primero que hice fue intentar calmarlo. Le hablé con voz suave. Le acaricié el lomo, pero él ni me volteaba a ver. Estaba completamente concentrado en algo que yo no podía distinguir entre los árboles. Sus ladridos se hacían cada vez más desesperados, más angustiados. Empezó a rascar la puerta del camión con las patas delanteras, queriendo salir. Le dije que no, que se calmara, pero era como si no me escuchara. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, Jack dio un salto tremendo y pasó por encima de mí, saliendo por la ventanilla que yo había dejado abierta. Todo pasó tan rápido que no pude detenerlo. Vi cómo mi perro desaparecía entre la maleza, internándose en ese bosque oscuro como si algo lo llamara, como si una fuerza invisible lo jalara hacia adentro. Me quedé paralizado por un segundo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Jack nunca había hecho algo así. Jamás me había desobedecido de esa manera. Era un perro entrenado, obediente, pero en ese momento actuó como si hubiera perdido por completo el control. No lo pensé 2 veces. Agarré mi teléfono, me bajé del camión de un salto y corrí detrás de él. La oscuridad me tragó en cuanto dejé atrás la luz de los faros. Empecé a gritar su nombre una y otra vez. Jack, Jack, regresa. Le gritaba con todas mis fuerzas, pero solo me respondía el silencio y el crujir de las ramas bajo mis pies. Corría tropezándome con raíces y piedras, alumbrando desesperado con la linterna de mi teléfono, pero no veía nada más que árboles y más árboles. El bosque parecía no tener fin. Cada paso que daba me adentraba más en esa oscuridad sofocante. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no puedo describir bien, como a animal mojado pero más intenso, más desagradable. Seguí llamando a Jack, mi voz ya estaba ronca de tanto gritar, y entonces lo escuché. Eran unos gemidos, pero no sonaban como los gemidos normales de un perro. Sonaban a dolor, a terror, a súplica. Corrí hacia donde venían esos sonidos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las ramas me rasguñaban la cara y las manos, pero no me importaba. Solo quería encontrar a mi compañero, a mi amigo fiel. Después de lo que me pareció una eternidad, pero que seguramente fueron solo unos minutos, la luz de mi teléfono iluminó algo entre unos matorrales espesos. Era Jack. Estaba acurrucado, temblando, con las orejas pegadas a la cabeza y la cola entre las patas. Cuando la luz le dio en la cara, vi sus ojos, y nunca voy a olvidar esa mirada. Estaba aterrado, completamente aterrado. Me acerqué despacio, hablándole con voz suave, y él soltó un quejido débil. Lo revisé rápido con la luz del teléfono. No tenía heridas visibles, pero temblaba como si tuviera frío, aunque la noche no estaba tan helada. Lo cargué como pude. Era un perro grande y pesado, pero en ese momento la adrenalina me dio fuerzas. Solo quería salir de ahí, regresar al camión, alejarme de ese lugar maldito. Empecé a caminar de regreso, tratando de recordar por dónde había venido. Jack se aferró a mí hundiendo su hocico en mi pecho, y yo lo apretaba fuerte contra mí, diciéndole que todo estaría bien, que ya nos íbamos. Pero entonces las escuché. Risas. Risas que venían desde lo profundo del bosque detrás de nosotros. No eran risas normales, eran burlonas, malignas, como si alguien o algo se estuviera divirtiendo con nuestro miedo.
Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Volteé rápido, alumbrando con el teléfono hacia donde venían esas risas, pero no vi nada, solo árboles y oscuridad. Pero las risas seguían ahí, cada vez más cerca, como si nos estuvieran siguiendo. Eché a correr. Corría cargando a Jack lo mejor que podía, tropezándome, casi cayéndome varias veces, pero sin detenerme. Las risas seguían, a veces sonaban a mi izquierda, luego a mi derecha, como si lo que fuera que estuviera ahí pudiera moverse más rápido que yo, rodeándome. Jack gemía y temblaba en mis brazos, pero no ladraba. Era como si supiera que teníamos que mantenernos callados. Finalmente vi las luces del camión a lo lejos. Nunca en mi vida me había dado tanta alegría ver esas luces. Salí del bosque como alma que lleva el diablo. Corrí hasta el camión, abrí la puerta de un jalón y metí a Jack adentro. Subí detrás de él, cerré la puerta con seguro y puse el camión en marcha. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad, dejando ese lugar atrás. Manejé como loco por varios minutos, sin mirar atrás, solo queriendo poner distancia entre nosotros y ese bosque maldito. Mi respiración era agitada y el sudor me corría por la frente a pesar del frío. Poco a poco empecé a calmarme. Ya estábamos lejos, ya estábamos a salvo. O eso creía yo. Fue entonces cuando noté que algo andaba mal con Jack. Seguía temblando, pero ahora hacía unos gemidos extraños, como de dolor o de miedo. No podía distinguir bien. Le hablé. Le dije que ya estábamos bien, que ya habíamos escapado, pero él no reaccionaba a mi voz. Seguía con la mirada fija, viendo hacia adelante, pero no como un perro normal. Había algo diferente en él. Estiré mi mano para acariciarlo, para calmarlo, pero cuando lo toqué sentí que su cuerpo estaba tenso, rígido, como si cada músculo estuviera en alerta máxima. Le hablé de nuevo, más fuerte esta vez. Jack, tranquilo, muchacho, ya pasó todo. Pero no hubo respuesta. Entonces, cuando estaba a punto de volver la vista al camino, lo sentí. Sentí que me estaba viendo. Volteé despacio hacia donde estaba Jack en el asiento del copiloto, y lo que vi me heló la sangre. Él me estaba viendo fijamente, pero ya no eran los ojos de mi perro. La mirada era diferente, más inteligente, más consciente, como si detrás de esos ojos hubiera algo que podía pensar como una persona. Pero lo que más me perturbó, lo que hizo que el aire se me atorara en la garganta, fue la sonrisa. Mi perro me estaba sonriendo, pero no era la expresión que a veces hacen los perros cuando jadean y parece que sonríen. No. Esto era diferente. Las comisuras de su hocico estaban levantadas de una forma que no era natural, mostrando los dientes, pero no en un gesto agresivo. Era una sonrisa humana en la cara de un animal. Una sonrisa amplia, consciente, burlona. El terror que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Era como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Esa cosa que estaba sentada a mi lado, esa cosa que tenía la forma de mi perro, me veía con una inteligencia perturbadora, con una malicia que jamás había visto en ningún animal. Y seguía sonriendo, esa sonrisa horrible que parecía decirme que sabía exactamente lo que yo estaba pensando, que disfrutaba mi miedo. Aparté la vista del camino por completo, sin importarme ya si me salía de la carretera. No podía dejar de ver a esa criatura. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era el cansancio, tal vez estaba alucinando. Pero en lo más profundo de mi ser sabía que lo que estaba viendo era real. Esa cosa que había subido conmigo al camión no era Jack. No era mi perro. Entonces la criatura empezó a moverse. Lentamente, sin dejar de verme, sin dejar de sonreír, comenzó a agacharse, a contraer su cuerpo, como un animal a punto de saltar sobre su presa. Los músculos bajo su pelaje se tensaron, las patas traseras se flexionaron, y yo supe con absoluta certeza que estaba a punto de atacarme. Iba a lanzarse sobre mí, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. En ese instante de pánico absoluto, mi mano se movió por instinto.
Sin pensarlo, sin saber qué me impulsaba, agarré el crucifijo que siempre colgaba del espejo retrovisor. Era un regalo de mi abuela. Lo tenía ahí desde que compré el camión hace años. Nunca fui muy religioso, pero en ese momento lo sostuve con todas mis fuerzas y empecé a rezar. Las palabras salían atropelladas de mi boca, oraciones que creía haber olvidado, palabras que mi abuela me enseñó cuando era niño. Padre nuestro que estás en los cielos, empecé a decir, y la criatura se detuvo. Su sonrisa desapareció de inmediato. Seguí rezando, aferrándome al crucifijo como si fuera lo único real en ese camión, y vi cómo el cuerpo de esa cosa comenzó a retorcerse. Ya no parecía sólido. Era como si la forma del perro empezara a desdibujarse, a volverse borrosa. La criatura empezó a echarse para atrás, alejándose de mí, y de su garganta salió un sonido que nunca olvidaré. Algo entre un aullido y un grito humano, lleno de rabia y frustración. No sé en qué momento logré detener el camión, pero de pronto ya estaba estacionado a un lado de la carretera. Bajé de un salto, todavía sosteniendo el crucifijo frente a mí. La criatura también bajó, pero ya no me miraba a mí. En lugar de atacar, dio media vuelta y corrió hacia el monte, hacia la vegetación espesa al lado del camino. Vi cómo esa forma que parecía ser Jack se perdía entre los arbustos, moviéndose de una manera que ningún perro se movería, demasiado rápida, demasiado fluida, como si flotara sobre el suelo. Me quedé ahí parado, temblando, sin saber qué hacer. El crucifijo seguía en mi mano, apretado con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Pero entonces me di cuenta de algo que me partió el corazón. Jack. Mi verdadero Jack seguía ahí, en ese bosque maldito. Lo había dejado abandonado cuando esa cosa tomó su forma y subió conmigo al camión. Mi compañero fiel, mi amigo de 6 años, estaba solo en medio de esa oscuridad. No lo pensé mucho. Sabía que era una locura regresar, pero no podía dejarlo. Subí al camión, lo puse en reversa, y regresé por el mismo camino que acababa de recorrer. Cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando llegué al lugar donde nos habíamos orillado originalmente, donde todo había comenzado, detuve el camión y bajé con el crucifijo bien sujeto en mi mano derecha. Me interné de nuevo en el bosque, usando la luz de mi teléfono con la mano izquierda y sosteniendo el crucifijo con la derecha. Empecé a llamarlo, pero esta vez con más cuidado, con más miedo. Jack, le hablaba, soy yo, tu dueño. Por favor, sal si estás ahí. Mi voz sonaba débil, asustada, pero seguí llamándolo mientras caminaba entre los árboles, rezando en voz baja, pidiendo protección, y entonces lo vi. Entre los arbustos apareció una figura, y al principio me paralicé, sin saber si era otra trampa, si era esa cosa de nuevo tratando de engañarme. Pero cuando la luz de mi teléfono iluminó su cara, supe de inmediato que era él. Era mi Jack de verdad. Sus ojos tenían esa mirada dulce y asustada que yo conocía tan bien. No había maldad en ellos. No había esa inteligencia perturbadora. Solo había miedo y alivio al verme. Jack corrió hacia mí y se me arrojó encima con tanta fuerza que casi me tira. Me lamía la cara, gemía, temblaba, y yo lo abracé con todas mis fuerzas, sintiéndolo real, sintiéndolo cálido y vivo entre mis brazos. Lloré ahí mismo, sin importarme nada. Lo había recuperado. Mi compañero había vuelto. Salimos juntos de ese bosque, corriendo lo más rápido que podíamos, sin mirar atrás, sin detenernos hasta que estuvimos de nuevo en el camión. Esta vez sí arranqué sin dudarlo, y manejé sin parar hasta encontrar el pueblo más cercano. Ya empezaba a amanecer cuando llegamos a un pequeño lugar que tenía una gasolinera abierta. Me estacioné ahí, y me quedé dentro del camión con Jack, esperando a que saliera el sol por completo. No quería seguir manejando en la oscuridad, no después de lo que había vivido. Jack se acurrucó a mi lado y finalmente pudo descansar, y yo me quedé despierto, vigilando, acariciándolo, asegurándome de que era real. Cuando finalmente salió el sol, seguimos nuestro camino. Hice la entrega como pude, aunque todavía estaba temblando y no podía concentrarme bien. Lo único que quería era llegar a casa, ver a mi esposa, estar en un lugar seguro.
Manejé las horas que faltaban casi en piloto automático, con Jack a mi lado sin soltarlo ni un momento. Cuando por fin llegué a casa, mi señora salió a recibirnos. Se veía feliz de vernos, pero su expresión cambió cuando me vio la cara. Se dio cuenta de inmediato de que algo malo había pasado. Entramos a la casa, y una vez que estuvimos adentro, con la puerta cerrada y Jack tomando agua en su plato, se lo conté todo. Cada detalle, cada segundo de terror que había vivido. Hablé sin parar. Necesitaba sacar todo eso que llevaba dentro. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sosteniendo mi mano mientras yo le contaba lo de las risas en el bosque, lo de la criatura que tomó la forma de Jack, esa sonrisa horrible. Todo. Cuando terminé, ella respiró profundo y me dijo algo que hizo que todo encajara. Me dijo que lo que había subido a mi camión era un nahual. Me explicó que esas criaturas pueden tomar la forma de animales, que se meten en lugares oscuros y solitarios, que se alimentan del miedo de las personas. Me dijo que había tenido mucha suerte de llevar el crucifijo, que eso fue lo que nos salvó a Jack y a mí, que esas cosas no soportan los símbolos sagrados, las oraciones, la fe verdadera, y que había hecho bien en regresar por mi perro, porque si no lo hubiera hecho probablemente nunca lo habría vuelto a ver. El nahual lo habría dejado ahí, perdido en ese bosque, o tal vez algo peor. Desde ese día nunca más he vuelto a viajar de noche por esa carretera. De hecho, evito todos los caminos solitarios cuando está oscuro. Siempre llevo mi crucifijo conmigo, no solo colgado en el espejo, sino también uno pequeño en mi bolsillo. Y Jack, mi fiel compañero, ya no viaja conmigo. Se queda en casa, a salvo, porque no puedo arriesgarme a que vuelva a pasar algo así. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que viven en la oscuridad y esperan a que bajemos la guardia. Yo las vi, las sentí, y tuve la suerte de escapar. Pero sé que están ahí afuera, esperando, sonriendo en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Así que si alguna vez están manejando de noche y sienten que algo no está bien, si ven que su mascota se comporta extraño, no lo ignoren. Y sobre todo, nunca, jamás, se internen solos en un bosque oscuro en medio de la madrugada, porque lo que está ahí afuera, esperando entre los árboles, es mucho peor de lo que pueden imaginar.